Te voy a contar algo increíble que le pasó a María. Ella rescató a un cachorrito de león y lo crió como si fuera suyo. Sin embargo, por cosas de la vida, tuvieron que separarse. 8 años después, María regresó al recinto de león y la reacción inesperada del felino dejó a todos impactados. Desde niña, María siempre había soñado con trabajar con animales salvajes. Creció en una granja en Texas, donde siempre estuvo rodeada de diferentes especies. Sus padres fomentaban su amor por la naturaleza, llevándola frecuentemente de excursión a los parques nacionales. Al terminar la escuela secundaria, María se inscribió en la Universidad de Texas para estudiar biología. Lo hizo con muchísimo entusiasmo, pasando horas entre libros y laboratorios. Durante las vacaciones de verano, trabajaba como voluntaria en una reserva natural local, ayudando a cuidar animales. Tras graduarse, María consiguió un puesto como guía en el Parque Nacional del Serengeti. Estaba emocionada por la oportunidad de observar la vida salvaje todos los días. Guiaba a los visitantes y les enseñaba sobre la flora y fauna del parque. Un día, mientras hacía una de sus visitas rutinarias, notó algo fuera de lo común. A lo lejos, entre la hierba alta, percibió movimiento. Les pidió a los turistas que permanecieran en el jeep y se acercó con cautela. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Era un pequeño cachorro de león que parecía haber perdido a su madre. María miró alrededor buscando leones adultos, pero no vio ninguno. El cachorrito estaba solo, débil y hambriento. Sabía que sin ayuda no sobreviviría, así que decidió actuar de inmediato. Con cuidado, lo envolvió en su chaqueta y regresó al jeep con los turistas. Les explicó la situación y les pidió que mantuvieran la calma. El grupo entendió y ayudó a acomodar al pequeño felino. De vuelta en el centro de visitantes, María se puso en contacto con el servicio veterinario del parque. Los veterinarios examinaron al cachorro y confirmaron que estaba gravemente desnutrido y deshidratado. Decidieron trasladarlo al santuario de animales salvajes más cercano. María se ofreció como voluntaria para acompañarlo durante el traslado. En el camino, lo sostuvo en sus brazos para intentar calmarlo. El cachorrito estaba asustado, pero poco a poco comenzó a confiar en ella. Le puso el nombre de Leo, en honor a la constelación que solía observar en el cielo nocturno. Al llegar al santuario, colocaron a Leo en un recinto especial para depredadores jóvenes. María pidió permiso para quedarse y ayudar en su adaptación. La administración del santuario, impresionada por sus cuidados y conocimientos, aceptó. Los primeros días fueron especialmente difíciles. Leo tenía miedo de su nuevo entorno y se negaba a comer. María pasaba casi todo el tiempo con él, tratando pacientemente de ganarse su confianza. Lo alimentaba con un biberón que contenía una fórmula especial, similar a la leche de leona. Poco a poco, Leo comenzó a acostumbrarse a María, permitiéndole acariciarlo y jugando alegremente con ella. María estaba feliz de ver cómo el cachorro se volvía cada vez más activo y curioso. Le leía libros, le contaba historias y hasta le cantaba canciones de cuna. Con el paso de las semanas, Leo fue creciendo, ganando peso y fuerza. Le enseñó todo lo que un joven león debía saber: cómo cazar, cómo comunicarse con su especie y cómo comportarse en la naturaleza. Usaba juguetes y entrenadores especiales para desarrollar sus habilidades. María sabía que no podía ser siempre la única cuidadora de Leo, así que empezó a presentarle gradualmente a otros miembros del personal del santuario. Al principio, Leo era celoso y no quería que nadie más se le acercara, excepto ella. Cuando Leo cumplió 6 meses, lo trasladaron a un recinto más grande, donde tenía más espacio para moverse y explorar. María seguía visitándolo todos los días, pero ahora intentaba darle más independencia. En el santuario había otros leones y comenzó a presentárselos poco a poco. Al principio, Leo les tenía miedo,
pero con el tiempo empezó a mostrar interés. Se encariñó especialmente con una joven leona llamada Nala. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. Leo creció hasta convertirse en un león fuerte y majestuoso. Su melena se volvió espesa y oscura, y su mirada reflejaba confianza y serenidad. María estaba orgullosa del león en el que se había convertido. Aunque Leo ya no necesitaba cuidados, el vínculo entre ellos seguía siendo muy fuerte. Cada vez que ella se acercaba a su recinto, Leo la saludaba, permitiéndole acariciarlo e incluso jugando con ella como cuando era un cachorro. María continuó trabajando en el santuario, ahora como especialista en grandes depredadores. Participó en varios proyectos de investigación y programas de conservación. La historia de Leo la inspiró a alcanzar nuevas metas. Un día, María recibió una llamada preocupante de su madre. Su padre había enfermado gravemente y necesitaba cuidados constantes. María sabía que debía regresar a casa, pero la idea de separarse de Leo le partía el corazón. Pasó mucho tiempo explicándole a Leo que debía irse. Aunque el león no entendía sus palabras, parecía percibir su tristeza. El último día antes de su partida, María pasó varias horas con Leo, sentada a su lado y observando la puesta de sol. Al irse, María esperaba poder regresar en unos meses. Sin embargo, ya sabes cómo es la vida, a menudo no sigue los planes que hacemos. La condición de su padre resultó ser más grave de lo esperado y necesitaba cuidados constantes. María no podía dejar a sus padres en esa situación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Ella intentó mantenerse en contacto con el santuario, pero cada día le resultaba más difícil. Su trabajo como enfermera y el cuidado de su padre le consumían todo su tiempo y energía. Mientras tanto, en el santuario, Leo tuvo dificultades para adaptarse a la separación. Al principio, buscaba constantemente a María, caminando de un lado a otro de su recinto y prestando atención a cada sonido. Cuando ella no aparecía, Leo se ponía ansioso e irritable. El personal del santuario intentó consolarlo, le llevaban sus juguetes favoritos y organizaban actividades adicionales, pero Leo permanecía indiferente. Pasaba horas tumbado en un rincón de su recinto, con la mirada perdida. Con el tiempo, su comportamiento empezó a cambiar. Comenzó a mostrar agresividad hacia los cuidadores y a rechazar la comida. Los veterinarios estaban preocupados por su salud, ya que Leo había perdido peso y su pelaje se veía opaco. La dirección del santuario buscó una solución y decidió invitar a un experto en comportamiento animal para ayudar a Leo a adaptarse, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El león no quería interactuar con nadie. Mientras tanto, María seguía cuidando de su padre, cuya condición mejoraba para luego empeorar nuevamente. Había momentos en los que parecía que se recuperaba, pero una nueva crisis siempre lo complicaba todo. A pesar de estar ocupada, María no dejaba de pensar en Leo. Guardaba sus fotos y veía videos de él siempre que podía. Por las noches, soñaba con regresar al santuario y pasear junto a él. Pasaron los años y el padre de María comenzó a recuperarse lentamente pero de manera constante. Los médicos informaron de progresos positivos y María empezó a pensar en volver al santuario, aunque temía que Leo ya no la recordara. Finalmente, tras 8 largos años, la condición de su padre se estabilizó lo suficiente como para que ya no necesitara cuidados constantes. María se dio cuenta de que había llegado el momento de regresar al santuario. Se puso en contacto con ellos para informarles de su regreso. Sus colegas se alegraron de recibir noticias suyas, pero le advirtieron que Leo había cambiado mucho con el tiempo y le aconsejaron que tuviera precaución al reencontrarse con él. El día de su regreso, María estaba más nerviosa que nunca. Se quedó un buen rato frente a la entrada del santuario, reuniendo valor para entrar. Finalmente, fue recibida por viejos amigos y colegas. María se dirigió inmediatamente al recinto de Leo.
Lo vio desde lejos, un león enorme con una melena espesa, tumbado sobre una roca mirando a la distancia. El corazón de María se llenó de emoción. El cuidador abrió la puerta del recinto y María entró con cautela. Leo no se movió, como si no hubiera notado su presencia. Ella se acercó lentamente, llamándolo por su nombre. De repente, Leo giró la cabeza y la miró directamente. Sus ojos mostraban sorpresa e incredulidad. Se levantó despacio y dio unos pasos hacia ella. María se quedó inmóvil, sin saber qué esperar. Leo se acercó y la examinó detenidamente, olfateándola como si intentara reconocer un olor familiar. María se quedó quieta, casi sin respirar. De repente, Leo dejó escapar un gruñido y se lanzó sobre ella. Pero en lugar de atacarla, colocó sus enormes patas sobre sus hombros, como hacía cuando era un cachorro. María lo abrazó, enterrando su rostro en la espesa melena de león. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo acariciaba. «Te he extrañado tanto, hijo mío», susurró. El león respondió con un suave ronroneo, como si también la hubiera echado de menos. El personal del santuario observaba asombrado. Nadie esperaba que Leo reaccionara así después de tantos años de separación. Fue un verdadero milagro. A partir de ese día, Leo pareció recobrar su vitalidad. Volvió a mostrar interés por su entorno y a interactuar con los cuidadores. María pasaba todo el tiempo posible con él, tratando de compensar los años perdidos. Poco a poco, Leo empezó a relacionarse nuevamente con los demás leones, volviéndose especialmente cercano a Nala, la misma leona que había captado su atención en su juventud. María se alegró al ver que Leo ya no se sentía solo. María retomó su trabajo en el santuario, cuidando no solo de Leo sino también de otros animales. Sin embargo, Leo siempre ocupó un lugar especial en su corazón. El increíble vínculo entre María y Leo, que sobrevivió a años de separación y dificultades, se convirtió en un símbolo de lealtad y devoción, recordando a todos que la verdadera amistad no conoce fronteras entre especies y puede superar cualquier obstáculo.